si han realizado la práctica ayer o anteayer, alguno de ustedes les fue bien la evaluación, salieron bien, no saben. Bien, doctora, gracias. Ok, muchachos, hoy vamos a revisar la segunda parte de lo que es entender el concepto de biotransformación y de algunas eh, implicaciones que debemos considerar a la hora de administrar fármacos que tienen un metabolismo en los mismos sistemas de biotransformación. En la clase de ayer revisamos lo que es el concepto de biotransformación, que es toda esa modificación que sufre un fármaco, un medicamento, toda esa modificación en la estructura química que va a derivar en metabolitos que pueden ser tóxicos, inactivos, más activos, puede ser más bien que se activen porque es un profármaco. Y esto tiene por finalidad, entre otras cosas, eh, facilitar la eliminación del fármaco porque lo hace más fácil de eliminar a través de la vía urinaria o de la vía biliar o gastrointestinal, y también inactivar el fármaco, o sea, terminar con el efecto biológico de este compuesto. Entonces, ayer les comentaba que hay dos tipos o hay dos grupos de biotransformación, que son las reacciones de tipo 1 y las reacciones de tipo 2 o de fase 2. Vamos a revisar eh, más que todo las características de cada una de las fases y cuáles son las alteraciones en el paciente que pueden generar que se modifique una de estas dos. Lo primero es la reacción de fase 1 o las reacciones de biotransformación de fase 1, que son reacciones que generalmente implican reacciones de hidrólisis o reacciones en las cuales hay ganancia o pérdidas de electrones, reacciones de óxido-reducción. Y también se pueden considerar o pueden conseguir en algunos textos como reacciones de funcionalización, ya que en esta vamos a tener la adición de algunos grupos funcionales que pues van en la mayoría de los casos a producir metabolitos reactivos o tóxicos que son potencialmente dañinos para la célula en donde se hace este tipo de biotransformación. Entonces, estas reacciones de fase 1, que también llamamos no sintéticas o funcionales, van a ocurrir, como les comentaba ayer, en el microsoma hepático, y esto debemos tomarlo en cuenta cuando administramos más de un fármaco que se metabolice por este sistema. En las reacciones más importantes de las reacciones de fase 1 tenemos las reacciones que ocurren en el microsoma a través de un sistema enzimático muy complejo que está formado por un pool, por un grupo grande de enzimas denominadas citocromo P450. Este citocromo son metaloenzimas, son estructuras que van a conllevar reacciones más que todo de oxidación y de reducción, y que como dependen de la presencia de un grupo enzimático, van a estar determinados en algunas situaciones por la predisposición genética del individuo, si el individuo tiene alguna deficiencia genética para algunas de estas dos. Y esto pues se ha descrito en algunos grupos de poblaciones específicas de algunas zonas, y ya podemos predecir que puede un paciente que proviene de estas zonas geográficas o de un fenotipo en particular presentar alteraciones en las reacciones de fase 1 con algunos fármacos en particular. Y las reacciones de fase 1, pero que no son microsomales, también las vamos a revisar con uno o dos ejemplos para tener idea de cómo se sucede. Básicamente las reacciones de fase 1 por el sistema P450 son acciones de hidroxilación, de oxidación de grupos nitrógeno y también de oxidación acompañadas de grupos en los cuales las sulfas están implicadas. Está formado por muchas enzimas, que son un grupo grande de proteínas. Estas enzimas
se van a encargar de metabolizar no solamente compuestos endógenos, sino también fármacos, pesticidas, etcétera. Y se va a dar por un mecanismo de traslado de cadena de electrones o transporte electrónico que conlleva al final a la producción del compuesto o del fármaco metabolizado y algunos otros residuos que tienen importancia en las células. Acá está un esquema de lo que es el sistema, es un sistema complejo de transferencia de electrones, de transporte de electrones, en la cual intervienen nucleótidos que van a interactuar como aceptores de electrones. Y este sistema P450, bueno, va a estar formado por una gran cantidad de enzimas, dentro de las cuales vamos a mencionar las más importantes en cantidad y las más importantes metabolizadoras de algunos fármacos. Entonces, cuando un fármaco es susceptible de ser metabolizado por este sistema, vamos a tener un sistema de oxidorreducción. El fármaco en presencia del oxígeno y del poder reductor a través del nucleótido específicos va a derivar en el fármaco modificado, el metabolito como tal, el agua y el compuesto reducido. Hay varias isoformas o varias enzimas que están implicadas como las responsables del metabolismo de la mayoría de los fármacos. Y vamos a tener tres grupos grandes, que es las de tipo 1, las de tipo 2 y las de tipo 3. Estas de tipo 3 son las más abundantes y son las mayores responsables del metabolismo de muchos carbohidratos, metaloproteínas, de fármacos de sistemas de órganos fosforados, de algunos fármacos antiepilépticos, de fármacos anticonceptivos, entre otros. Este sistema, que no vamos a revisar en detalle, porque esto ya es bioquímica, sino lo que queremos entender cuáles son las alteraciones que me pueden producir un enlentecimiento o una aceleración de las reacciones de fase 1, se van a dar, como les había comentado, en el microsoma, y a través de este sistema y de transferencias de electrones van a derivar al final en la formación del fármaco modificado. Estas reacciones de fase 1 a través de este sistema pueden modificarse en algunas situaciones, como por ejemplo en recién nacidos que, como bien sabemos, tienen inmadurez de muchos sistemas, y uno de ellos es el sistema enzimático hepático. En los pacientes ancianos, porque pierden cierta rapidez o cierto pool en las enzimas responsables, en ciertas enfermedades que causan lesión del hepatocito, que entonces van a traer como consecuencias alteraciones en las reacciones de fase 1 y algunas otras condiciones genéticas que ya les había comentado. Dentro de las reacciones de fase 1 que no están relacionados con el microsoma, es decir, no dependen del sistema P450, tenemos otros grupos de otras enzimas, muchas veces por reacciones de hidrólisis o de ruptura de algún grupo funcional, y que van a estar metabolizando algunos fármacos en la luz intestinal, en el plasma o en algún otro tejido. Por ejemplo, la monoaminooxidasa, que es las siglas o la abreviatura es MAO, monoaminooxidasa. Es una enzima que va a estar ubicada en varias estructuras, es abundante en las terminales nerviosas a nivel del sistema nervioso simpático, parasimpático, básicamente simpático, a nivel de la luz intestinal, a nivel del tejido plasmático, y se va a encargar del proceso metabólico de las catecolaminas. Dentro de estas catecolaminas mencionamos la adrenalina, por ejemplo. Y nosotros tenemos monoaminoxidasas en la luz intestinal, y es la razón por la que la adrenalina no la administramos a través de la vía oral, porque es metabolizada, es rápidamente oxidada y se pierde su estructura base, y esto no permite que llegue intacta al sistema plasmático para ejercer las distintas acciones a nivel sistémico. Entonces, la adrenalina es una de esas moléculas que
por el metabolismo que sufre de primer paso en la luz intestinal, tenemos que buscar una alternativa de administración a través de otras vías parenterales. Y la oxidación o el metabolismo de estas catecolaminas a través de la monoamida oxidasa es un ejemplo de oxidación de fase 1 que no se suceden en el microsoma hepático. El otro ejemplo clásico de metabolismo de primer paso o de fase 1, pero que no se corresponden a las reacciones de citocromo P450, están relacionados con la oxidación del alcohol etílico, que es el compuesto que está contenido pues, en las bebidas alcohólicas, cerveza, ron, etc. El alcohol etílico necesita de dos enzimas para metabolizarse. Una de ellas es el aldehído, uno de los productos que se produce es el aldehído, el otro es el ácido acético, pero necesitas dos enzimas para llevar a cabo estos procesos metabólicos. Si por alguna razón algunas de estas fases enzimáticas se enlentece, nosotros vamos a tener que va a haber acumulación de algunos de estos productos y esto va a traer consecuencias clínicas en el paciente. Entonces, fíjese, el alcohol etílico a través de una primera enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, se va a transformar en aldehído. Este aldehído es un compuesto que cuando se acumula en el organismo tiene la capacidad de producir ciertas manifestaciones clínicas, que es lo típico que vemos en un paciente que está intoxicado con alcohol o con una intoxicación etílica aguda, como son las alteraciones neurológicas, porque produce como una alteración en los mecanismos de transporte celulares, en los neurotransmisores, y entonces produce como una especie de edema que condiciona las alteraciones en el lenguaje. Por eso cuando la persona está intoxicada con alcohol, tiene un lenguaje torpe, pierde la estabilidad, pierde lo que es el equilibrio, por eso pues la marcha, si se quiere decir, atáxica en el paciente intoxicado con alcohol y la alteración en el estado de conciencia. Este aldehído es el responsable de todas esas manifestaciones, inclusive de la llamada resaca, que se manifiestan por náuseas, por vómitos y por mareos y por dolor de cabeza, por cefalea. Este aldehído rápidamente es transformado a ácido acético por la aldehído deshidrogenasa. Y este ácido acético se expulsa a través de los pulmones, por eso es que el aliento típico del paciente que está intoxicado de manera aguda con el alcohol etílico. Entonces, si nosotros ingerimos una pequeña cantidad de alcohol etílico, le damos chance a que desde el punto de vista fisiológico, nuestras enzimas que están a nivel hepático transformen ese alcohol etílico en aldehído, y ese aldehído luego pasa a ácido acético y va a haber un aliento, pero no hay un grado de intoxicación severa que produzca alteraciones neurológicas. Pero si la cantidad que ingerimos sobrepasa a nuestra capacidad de metabolizarlo, entonces ahí cuando vamos a tener la intoxicación aguda y a las horas siguientes el paciente va a tener pues, los síntomas de resaca. Ese paso de aldehído a ácido acético es catalizado por una sustancia que es el complejo B, uno de los complejos B, complejos vitamínicos B. Es un cofactor, es decir, es una molécula que actúa en concordancia para acelerar la tasa de catabolismo de este proceso, y es por eso que cuando un paciente está intoxicado con alcohol y pierde el conocimiento, queremos ayudarlo a que este proceso se realice de manera más rápida, se le administra complejo B, nombre comercial Venadón, pero hay otros nombres comerciales, que ayuda a que ese aldehído, que es el que genera toda la sintomatología, el vértigo, el lenguaje torpe, pase rápidamente a ácido acético y entonces disminuye las alteraciones neurológicas por el alcohol etílico. Entonces, la oxidación de este compuesto es un ejemplo de oxidación o de
metabolismo de fase 1 y que no depende del sistema microsomal, sino que depende de otros grupos de enzimas, como son las aldehído deshidrogenasa y la alcohol deshidrogenasa. Entonces, esto siempre, a veces le preguntan en el examen y se les pasa por alto, pues, recordar este gen. Entonces, en las reacciones de fase 1, que son reacciones de hidrólisis, que son reacciones de óxido-reducción, que pueden sucederse por el microsoma hepático o por otros sistemas enzimáticos, como bien lo comenté, dependen de las enzimas, de la indemnidad del órgano o de la estructura donde se sucedan, para que pueda en algún momento realizarse el proceso sin demora. Cualquier alteración en la cantidad de enzimas responsables va a implicar que esa persona, ese paciente, va a tener un retardo en las reacciones de fase 1 y esto va a implicar que ese paciente vaya a tener acumulación de algún producto de metabolismo y esto va a retrasar muchas veces la eliminación del fármaco del organismo. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre la oxidación que se sucede en el microsoma hepático y las que no se sucede? Ambas son enzimáticas, pero la que se sucede en el microsoma, obviamente, como su nombre lo sugiere, se van a presentar en la cara interna del microsoma, que es donde están todas las enzimas del sistema P450. Y las que no son microsomales van a sucederse mayoritariamente en la mitocondria de la célula a la cual nos estamos refiriendo. Todas estas reacciones microsomales pueden inducirse o pueden ser objetos de modificarse por la presencia de otras drogas. Y las reacciones que no son dependientes del microsoma pueden ser bloqueadas por algunas drogas o algunos fármacos que bloquean la enzima, mas no hay un proceso de inducción o inhibición propiamente dicho. Entonces, dentro de las reacciones de fase 1 también tenemos algunas hidrolasas. Estas hidrolasas van a producir muchas veces compuestos que son epóxidos, son sustancias hiperreactivas. Significa que tienen una carga desapareada en su nube electrónica y esto puede generar un daño de la membrana celular. Y es por eso que estas reacciones de fase 1 muchas veces necesitan estos metabolitos unirse en una segunda fase de metabolismo para poder eliminarse sin que dañe a la célula. Si fallan las reacciones de fase 2, entonces se acumulan estos metabolitos tóxicos y vamos a tener problemas a nivel de la estructura, por ejemplo, a nivel del tejido hepático. En cuanto a las reacciones de fase 2, son simplemente reacciones en las cuales el compuesto, el metabolito, que muchas veces es un metabolito que proviene de una reacción de fase 1, se va a unir a un elemento endógeno, aminoácido, ácido glucurónido, entre otros elementos, y esto va a hacer que el compuesto se torne más fácil de eliminar a través de la vía gastrointestinal o a través de la misma vía urinaria. Entonces, estas reacciones de fase 2 también las llamamos reacciones sintéticas o también las llamamos reacciones de conjugación. Y vamos a necesitar, por supuesto, la enzima que cataliza el proceso y el compuesto endógeno, que es el que va a unirse con el metabolito para poder eliminar. Entonces, este compuesto endógeno es variable, pueden ser proteínas, aminoácidos, bueno, proteínas no, aminoácidos y otros elementos, y la enzima que generalmente va a ejercer un efecto de transferasa, que es la que cataliza el proceso. El más frecuente o la reacción de biotransformación más común o más conocida son las reacciones de conjugación, que interviene allí una transferasa, que es la glucuroniltransferasa, que a través de la unión del compuesto del fármaco con el ácido glucurónido lo torna más fácil de eliminar. A pesar de que se torna un compuesto grande, hay vías renales y vías gastrointestinales a través de las cuales se puede eliminar. Las reacciones de glucuronidación no solamente van a estar relacionadas con el metabolismo de fármacos, también están relacionados con metabolismos de compuestos endógenos. Y en este caso se van a metabolizar alcoholes aromáticos, ácidos carboxílicos, aminas, entre otros compuestos que podemos conseguir. Y dentro de los compuestos endógenos tenemos la bilirrubina,
por eso el neonato, cuando no tiene el sistema glucurónidos bien establecido, bien maduro, puede tener aumentos de lo que es la bilirrubina y las percusiones que pueda ejercer el sistema nervioso. También la eliminación de ácidos biliares y de algunas vitaminas liposolubles como la A, como la D, etcétera, que se suceden a través de este sistema. Es decir, que no nada más permite el metabolismo de fármacos, sino también de compuestos endógenos. Y estas reacciones de glucoronidación se van a suceder relacionadas con la membrana del microsoma hepático y es la excepción a todas las reacciones de biotransformación de fase 2. La única que se relaciona con la membrana del microsoma son las reacciones de glucoronidación. Todas las demás se van a suceder en el citosol o el citoplasma de la célula, excepto esta. Y el más conocido es el que se sucede a nivel de tejido hepático. Por eso es que cuando el hígado se enferma de manera aguda o cuando está de manera crónica, está afectado, las drogas, los fármacos, los compuestos que se metabolizan por glucoronidación, pues va a estar retardado todo este proceso. Este sistema se va a suceder también en el epitelio intestinal con menor importancia en los riñones y muy escasamente en la piel. Básicamente es en el tejido hepático. Hay otras reacciones de fase 2, que son reacciones también de conjugación que se suceden en el citosol o en el citoplasma de la célula del órgano en cuestión, como por ejemplo la sulfatación. Aquí intervienen algunas sulfotransferasas, tenemos la acetilación, en la cual intervienen las N-acetiltransferasas, que tenemos las tipo 1 y las tipo 2, que tienen como finalidad hacer los fármacos más fáciles de eliminar para evitar pues, su acumulación en el organismo. El sistema glutático, que es un sistema endógeno que interviene también en muchas reacciones del sistema de oxidación y de protección del organismo, también interviene en reacciones de biotransformación en menor importancia que las reacciones de conjugación con ácido glucurónico, pero también están allí presentes. Aquí hay un ejemplo de fármacos que tienen que ser metabolizados tanto por reacciones de fase 1 como por reacciones de fase 2 para poder completar su metabolismo, como es el ácido acetilsalicílico, que bueno, lo conocemos como aspirina. Este ácido acetilsalicílico necesita reacciones de fase 1 de hidrólisis para luego entrar a conjugarse con el ácido glucurónido y a través de este mecanismo se elimina. Parte de este fármaco se elimina a través de la orina sin necesidad de que se metabolice, pero una buena parte de él sí sufre metabolismo y por eso cuando tenemos enfermedad hepática tenemos que ver qué fármaco estamos administrando. Bueno, algunos otros ejemplos de biotransformación, eso es variable. Entonces, fíjense, cuando nosotros administramos un fármaco y ese paciente tiene enfermedad en los tejidos del metabolismo o estamos administrando 2 o 3 fármacos que se metabolizan con el mismo sistema microsomal hepático o que los dos necesitan de conjugarse con ácido glucurónido para eliminarse, nosotros vamos a tener que muchas veces hay una competencia entre estos fármacos y esto va a traer la posibilidad de que uno de los dos se metabolice más lento. Esto sucede con algunas sustancias antiepilépticos, anticonceptivos orales, algunos antibióticos, algunos fármacos contra la infección por VIH, que necesitan de estos sistemas enzimáticos y cuando se administran de manera simultánea van a tener una interferencia farmacológica y pueden existir dos consecuencias, un efecto subterapéutico de una de estas drogas o podemos tener más bien un efecto tóxico de alguna de estas dos por desplazamientos de las curvas. Normalmente, bueno, ya ustedes han visto lo que es la cinética de
de absorción o comportamientos en el caso de algunas drogas, en cuanto seas de primer orden o de orden cero. Y nosotros vamos a ver que hay la tasa metabólica de algunos compuestos, de algunos fármacos, va a depender mucho de la dosis en la cual se suceda. Cuando revisemos este tipo de drogas, lo vamos a mencionar y vamos a hacer sus aseveraciones pues, para entender cuáles son las consecuencias en estos casos. Entonces, en conclusión, tenemos dos tipos de reacciones de biotransformación. Fase 1, fase 2. Fase 1, hidrólisis, oxidorreducción. Fase 2, reacciones de conjugación. Ambas son importantes. Algunos fármacos se metabolizan solamente por hidrólisis. Algunos fármacos, aparte de oxidarse, necesitan de entrar a una fase de conjugación para poderse eliminar. Y esto pues debe hacerse de esa manera para que no existan alteraciones. Como son procesos enzimáticos, por supuesto, hay ciertas situaciones que pueden modificarlo y que nosotros vemos en la práctica clínica, cuando no tomamos en cuenta estos detalles, que a veces generamos enfermedad en el paciente. Y es importante que cuando vamos a prescribir una droga o varias drogas, o cuando el paciente es polimedicado, que toma 3, 4, 5 y hasta más fármacos, nosotros tengamos conciencia de qué estamos mandando para evitar estas interacciones farmacológicas. Preguntas o dudas de las reacciones de fase 1, fase 2, en qué consisten. ¿Alguna pregunta antes de hablar sobre los factores que van a alterar estos tipos de reacciones? Algo que no haya quedado claro. Ninguna duda, o se quedaron dormidos. Perdón. Ok, fíjense. Cuando nosotros sabemos que un fármaco tiene que metabolizarse, van a existir ciertos factores que pueden alterar la biotransformación. De esos factores, algunos van a depender de las características propias del fármaco y otros van a depender del organismo, porque como son enzimáticos, van a depender de la cantidad de enzimas que ese paciente posea para metabolizar ese tipo de compuestos. Entonces, esos factores van a estar influidos o influenciados por factores ambientales, por enfermedades del órgano en el cual se metaboliza el fármaco, por condiciones que no podemos modificar como la edad, el sexo, algunas otras condiciones como el estado nutricional del individuo, factores genéticos que tampoco les podemos modificar. Y toda esta interacción va a derivar en que un paciente puede en algún momento dado tener un retardo o una aceleración en la tasa metabólica de alguna condición en particular. Entonces, por ejemplo, tanto para las sustancias endógenas como para las sustancias exógenas, nosotros podemos tener que en algún momento pueden inducirse, es decir, favorecerse las reacciones de biotransformación o que pueden inhibirse, es decir, se enlentece la velocidad con la cual un fármaco es metabolizado. ¿En qué casos pueden inhibirse? Por ejemplo, muchas veces o muchos fármacos, dependiendo de el daño que puedan ocasionar en el sistema P450, pueden disminuir la integridad de las enzimas responsables del metabolismo de un fármaco. Vamos a suponer un anticonceptivo o un antiepiléptico, un anticonvulsivante. Cuando nosotros bloqueamos o nosotros inhibimos el metabolismo de un compuesto, es decir,
yo me tomo un fenobarbital, por ejemplo, que es un anticonvulsivante, y en condiciones fisiológicas, ese fármaco, si yo lo administro a una dosis terapéutica, ese fármaco debería metabolizarse, por ejemplo, en 10 horas. Vamos a poner un ejemplo hipotético que no necesariamente es así. Debería metabolizarse, debería eliminarse parte de ese fármaco en el plazo de 10 horas. Y esto es lo normal. Si por alguna razón este paciente está ingiriendo otro fármaco que me inhibe la velocidad de metabolismo, el principio activo, el fármaco como tal, el fenobarbital, va a permanecer mucho más tiempo activo en circulación, uniéndose a la estructura o en el órgano diana y ejerciendo durante más tiempo el efecto. Y esto puede tener pues consecuencias, riesgos de toxicidad o un riesgo de efecto de sobredosificación porque la velocidad con la cual se está metabolizando está interferida por alguna razón. Esto pues va a modificar el efecto farmacológico y por supuesto corremos el riesgo de que la concentración de este fármaco en plasma dure más. Entonces, la biotransformación de una droga va a influir mucho en su vida media de eliminación. La inhibición puede sucederse porque exista competencia, es decir, dos fármacos o más de dos fármacos tienen un solo sistema enzimático de biotransformación, es decir, uno se metaboliza por el sistema P450-CpY3 y el otro también. Y probablemente uno de los dos fármacos es más afín a esta enzima y es el que se va a metabolizar y el otro se va a retardar su metabolismo. Esto va a traer como consecuencia que el fármaco que es metabolizado de manera más lenta aumenta su concentración plasmática y podemos tener el riesgo de efecto adverso de ese fármaco. Porque puede ser el mismo ciclo activo de la enzima o porque actúen con la misma, en el mismo sustrato. La inhibición puede ser un poco más severa o más contundente, más irreversible, como puede suceder, por ejemplo, con algunos compuestos que ya lo usamos poco, que es la cimetidina, que se usaba muchísimo para problemas de hiperacidez gástrica, gastritis y úlceras gástricas, etcétera, porque formaba un complejo a nivel del sistema P450 y ejercía una inhibición muy duradera hasta que el tejido pues produzca nuevos compuestos y entonces allí vamos a tener que ese fármaco se iba a alterar el metabolismo por la presencia de esta cimetidina. Tenemos también que hay casos contrarios donde más bien tenemos un efecto de inducción eh, que está dado por una aceleración en la tasa metabólica del compuesto porque se aumenta el pool de estas enzimas y esto va a hacer que más bien el fármaco se metabolice mucho más rápido de lo esperado. Si seguimos el mismo ejemplo de un fármaco que debería metabolizarse la mitad del fármaco en 10 horas, pero como hay un aumento de la cantidad de enzimas responsables de su metabolismo, entonces este fármaco se metaboliza no en 10 horas, sino que en 5 se metaboliza mucho más rápido, entonces ahí vamos a tener más bien una disminución en la concentración plasmática de este fármaco y corremos el riesgo de que tengamos un efecto o una concentración allí subterapéutica y entonces vamos a tener una respuesta clínica incompleta o subterapéutica. Entonces, ese fenómeno de inducción enzimática es importante porque hay algunos fármacos que son capaces de inducir su propio metabolismo. Tal es el caso de algunos antiepilécticos como la difenilidantoína, que es conocido como Epamin, como la carbamazepina, que también es un fármaco para trastornos convulsivos y otras patologías neurológicas, que tienen la capacidad de actuar sobre el sistema de síntesis proteica y acelerar la velocidad con la que se sintetizan las enzimas metabolizadoras y esto hace que induzca su propio metabolismo. Es por esto que muchas veces los pacientes que tienen
mucho tiempo recibiendo estos fármacos antiepilépticos, y en un principio una dosis estándar ejercía un efecto suficiente como para evitar que el paciente convulsionara. Pero como tienen la capacidad de inducir su propio metabolismo, transcurrido un tiempo crónico de uso de esta sustancia, necesitamos aumentar la dosis para generar el mismo efecto anticonvulsivante, porque hay un efecto autoinductor. Estas cosas debemos saberlas porque cuando nos llega un paciente que tiene años tomando eh, difenilidantoína y las convulsiones estaban controladas o eran muy esporádicas y el paciente empieza a aumentar las convulsiones, entonces allí debemos considerar el ajuste del tratamiento o combinar con otros fármacos porque muy probablemente exista un efecto de inducción del metabolismo y tengamos concentraciones subterapéuticas de la droga y por eso el paciente está convulsionando. Perdón. El consumo crónico de alcohol etílico también puede ejercer un efecto inductor en algunos compuestos y en algunos grupos enzimáticos del sistema P450, sobre todo la isoforma CP2, y esto puede hacer que un paciente que esté consumiendo alcohol etílico junto con sustancias que se metabolicen por este sistema, vamos a tener entonces una concentración subterapéutica de la droga y vamos a tener un efecto subterapéutico. Las variaciones genéticas. Si un individuo tiene desde el punto de vista genético una deficiencia para sintetizar un grupo de enzimas del sistema P450 o de las enzimas de conjugación, entonces ese paciente va a tener alteraciones en la tasa de metabolismo y ese paciente va a tener problemas cuando consuma fármacos que se metabolicen por estas isoenzimas. Hay algunas variaciones genéticas que van a hacer que, por ejemplo, en algunas enzimas eh, no estén presentes las enzimas o la enzima está presente pero su inactividad es relativa o en algunos casos más bien está intensificada la producción enzimática y esto me va a traer como consecuencia variaciones de un individuo a otro en cuanto a la tasa metabólica de algunos fármacos en particular. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen alteraciones en el gen que codifican las enzimas para el CYP2 D6, vamos a tener que el paciente puede ser un metabolizador deficiente, un metabolizador intermedio, extenso o ultra rápido. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede tener desde deficiencias para metabolizar fármacos que requieren de este grupo enzimático o más bien tiene una gran cantidad de estas enzimas y los fármacos más bien se metabolizan muy rápido. Muchas veces nosotros no podemos hacer determinaciones genéticas, pero la clínica, dependiendo del fármaco que estemos usando, es la que nos va a determinar, mira, necesito aumentar la dosis o disminuir la dosis porque probablemente haya una alteración en el metabolismo y necesito ajustar la dosis en estos pacientes. Las diferencias enzimáticas, genéticas enzimáticas, van a traer entonces como consecuencia que tengamos, si hay un equilibrio y si la tasa metabólica del paciente es de acuerdo en los estudios fisiológicos, vamos a tener entonces un metabolismo a una tasa normal y un efecto terapéutico esperado. Pero si nosotros tenemos un paciente con una tasa metabólica muy rápida, es decir, se metaboliza muy rápido ciertos fármacos. Por ejemplo, se metaboliza muy rápido el fenobarbital. Bueno, ese paciente va a tener un efecto subterapéutico y ese paciente va a convulsionar. Pero si por el contrario, nosotros damos una dosis habitual, normal del fenobarbital, pero ese paciente tiene una tasa metabólica muy lenta, es decir, metaboliza muy lento el fenobarbital, mucho más lento de lo normal, y seguimos dando la dosis normal, ese paciente en algún momento va a generar efectos de toxicidad. Es decir, vamos a tener efectos adversos propios de una sobredosificación. El paciente va a estar más somnoliento, menos alerta y algunas otras alteraciones propias del fármaco en cuestión. Estas cosas nosotros las ajustamos a medida que tenemos la práctica clínica. Entonces, como el hígado es uno de los principales órganos en la cual se metabolizan o biotransforman la mayoría de las drogas, fármacos, compuestos, insecticidas, compuestos de hidrocarburos, etcétera,
Cualquier enfermedad hepática va a traer como consecuencia alteraciones en el metabolismo. Por ejemplo, si el paciente tiene hepatitis, y dependiendo de, de la gravedad de la hepatitis, hay hepatitis leves virales como la A, hay hepatitis fulminante. Si el paciente tiene cirrosis o si el paciente tiene algún hepatocarcinoma, esto va a traer repercusiones. Ok, disculpen que estaba tosiendo. Ok, entonces, cuando el paciente tiene cáncer hepático, carcinoma, hepatitis tóxica porque ingirió alguna sustancia, ese paciente va a tener alterado su metabolismo de muchas enzimas destruidas y esto va a traer como consecuencia que ese paciente tengamos que tener mucho cuidado si tenemos que administrarle fármacos que se metabolicen en el hígado porque vamos a empeorar su enfermedad hepática. Si se enferma el hígado, se van a afectar todas las enzimas del sistema P450 y también se pueden afectar las enzimas responsables, por ejemplo, de la glucoronidación. Entonces vamos a tener tanto las reacciones de fase 1 como las reacciones de fase 2 van a estar alteradas. En los recién nacidos, sobre todo los recién nacidos prematuros, ya tienen inmadurez del sistema microsomal hepático y tienen inmadurez del sistema de conjugación con ácido glucurónido. Eh, Mientras más prematuro, por supuesto, mayores problemas vamos a observar. Y en el paciente de la tercera edad, en la medida que envejecemos, así como disminuye la velocidad con la que se sintetizan otras proteínas, también va a disminuir la velocidad con la que se sintetizan estas enzimas, entonces el paciente va a tener un metabolismo más reducido. Quizás en el paciente que tiene enfermedad hepática aguda es más notorio la incapacidad para metabolizar sustancias por el hígado, pero en estos casos relacionados con la edad también debemos tener mucho cuidado. En el último trimestre del embarazo puede haber inducción enzimática, sobre todo aumento del metabolismo de algunos compuestos a nivel placentario y eso tenemos que saberlo a la hora de administrar fármacos en esta fase después en las pacientes que estén en esta condición. Hay algunas patologías o situaciones que se presentan por inmadurez del sistema hepático en adultos. Lo vemos frecuentemente cuando el paciente tiene falla hepática porque está séptico, porque tiene una infección sistémica que afectó varios órganos, que decimos que el paciente tiene sepsis y afecta el hígado, por todas las citocinas. Cuando el paciente ingiere plantas tóxicas, ese paciente tiene falla hepática y cualquier sustancia que necesite metabolizarse por el hígado, debemos ajustarla o debemos evitarla para no lesionar más o no enfermar más al paciente. Si es obligatorio el uso, porque pues, es un riesgo vital para el paciente, entonces tenemos que ajustar las dosis y estar muy pendientes, no es que lo vamos a manejar a la ligera. En los neonatos que están prematuros, hay un antibiótico que, por cierto, se descubrió en Venezuela, que es el cloranfenicol. Este fármaco tiene que conjugarse para poder eliminarse. Pero en los neonatos que tienen este sistema enzimático inmaduro, si nosotros administramos, son los que son prematuros, administramos cloranfenicol, vamos a tener problemas para eliminar el fármaco porque este fármaco no se va a eliminar a la velocidad establecida de acuerdo a los estudios farmacocinéticos y vamos a tener reacciones adversas por esta sustancia, algunos relacionados con depleciones a nivel de la producción de los elementos de la médula ósea y también produce un síndrome neurológico. El niño pues se torna una característica típica, un fenotipo grisáceo y se denomina el síndrome de niño gris y es simplemente una consecuencia de un enlentecimiento de la tasa metabólica de la conjugación de fase 2 por inmadurez del sistema hepático y en adultos lo vemos muy frecuentemente
cuando el paciente está polimedicado, pacientes que tienen enfermedades de base, una cirrosis, que tuvo una hepatitis, hepatitis que se cronifican como la B, como la C, y administramos fármacos que se metabolizan en el hígado, que el mayor porcentaje metabólico es en el hígado y lo administramos a dosis alta. Esos pacientes muchas veces empeoran su función hepática y entonces vamos a tener consecuencias, porque las enfermedades del hígado generan acumulación de compuestos de amonio, de algunos otros elementos y van a producir encefalopatías y entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos casos. Entonces, todo paciente que tenga enfermedad hepática, sea aguda o sea crónica, sea leve, transitoria o que sea permanente, debemos tener cuidado a la hora de administrar estos fármacos para no generar más alteraciones. Y tenemos que vigilar el efecto que se va a producir porque podemos tener efectos tóxicos en el individuo o por el contrario, efectos subterapéuticos. Ese es el metabolismo. Por supuesto, cuando nosotros revisamos la farmacocinética, ustedes pueden ir revisando si tienen textos de farmacología o van a revisar la farmacocinética de drogas comunes, drogas que usan ustedes, sus familiares. Voy a revisar la farmacocinética del diclofenac, por ejemplo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se unen las proteínas, cómo se metaboliza, cómo se elimina. Y esto les va a ir permitiendo conseguir nutrirse y entender un poco lo que es la aplicación clínica de la farmacología, porque cuando nosotros empezamos a ejercer, nosotros tenemos que saber todo esto para disminuir la posibilidad de ejercer efectos iatrogénicos por malas prescripciones, por prescribir dos fármacos que se metabolizan en un mismo sitio sin ajustar las dosis o sin tomar las previsiones, porque entonces pueden haber consecuencias desde leves hasta graves en el paciente. Entonces es importante revisar esta fase. Con esto nosotros terminamos de revisar las reacciones de biotransformación. Quedaría básicamente revisar la clase de eliminación, que es una sola clase, y luego les voy a dar una actividad para reunir dudas y revisar todo el proceso de manera un poquito más dinámico y quizás tomando algún fármaco de uso cotidiano como ejemplo para tener un poquito más de idea de qué es la farmacocinética y por qué es importante que nosotros lo sepamos. Ayer no, perdón, hoy en la mañana, porque ayer no pude, les mandé un ejercicio. Ese ejercicio tiene un poquito de distribución, un poquito de metabolismo y creo que hay una parte también de eliminación, pero ustedes pueden ir resolviendo la parte que ya hemos visto, ir analizando y las dudas me las pueden hacer llegar por correo o las revisamos en las próximas clases que tengamos en los próximos días. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, me lo pueden hacer, muchachos, de lunes a viernes en horario razonable. Nada de que el domingo a las 8 de la noche, profesora, disculpe la hora, pero tengo esta duda porque yo también tengo otras actividades. Pero me lo pueden hacer en horarios establecidos para la materia o fuera de la materia, pero que sea días de semana y yo pues con gusto los ayudo en eso para que vayan resolviendo. Claro, sé que ya falta prácticamente un tema para el parcial, que es eliminación, porque la clase que está en la programación, si revisan la programación que es farmacología clínica, es básicamente como un repaso de muchas cosas, de muchos procesos, o sea, no es contenido distinto. Y una vez terminemos eso y hagamos la práctica, ya tenemos el parcial encima. Y este parcial tienen que aprovecharlo para que pues vayan, en parte para pues ir forjando el conocimiento y pues para que no dependan después de los últimos exámenes para aprobar la materia. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? ¿Algún comentario que tengan? Ninguno, están calladitos. Doctora, una pregunta, ¿para qué día quedaría pautado el segundo quiz? La segunda práctica. Sí, Yo doctora. les, yo creo que va a ser la semana 17, 18, 19, creo. Creo que esa semana, no la que viene, la siguiente.
¿Ok? Porque evalúo también la eliminación y eliminación lo vamos a ver el martes de la semana próxima. Entonces, muy probablemente sea la semana siguiente arriba la segunda práctica. Y la semana siguiente arriba de esa práctica el parcial teórico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, disculpe, ¿el parcial sería el 17? No, no por lo que les estoy comentando, porque allí nos atrasamos con una clase que la profesora Marianela no le pudo dar, o yo creo que la había programado para 19 de abril y no me acordaba que era feriado, pero yo terminamos clases martes, miércoles de la semana próxima, es que vamos a terminar las clases de esta unidad, y la semana que viene arriba, que es 17, 18, 19 de abril, perdón, de mayo, sería la práctica 2 y la semana arriba, entonces sería el parcial. Ok, ya comprendí. Gracias, doctor. Bueno, si no hay preguntas de la materia, entonces nos volvemos a ver la semana próxima, el martes. ¿De acuerdo? Ok, doctora, feliz tarde. Hasta luego.